En el deporte hay ganadores y perdedores, pero hay jugadores legendarios que nunca han ganado un campeonato. Así que en este video vamos a ver los 10 mejores jugadores de la historia que jamás ganaron un campeonato. Iniciamos con Ernie Banks, parador en corto de los Cachorros de Chicago que jugó en la franquicia desde 1953 hasta 1971. Fue convocado a 14 juegos de estrella, ganó 2 MVPs de la Liga Nacional, un guante de oro, más de 2.500 hits y más de 500 cuadrangulares, pero por mala fortuna para él, jugó en la época donde los Cachorros eran pésimos y nunca ni siquiera jugó un partido de postemporada, y pues ahí le tocó la maldición de la cabra. El siguiente jugador es Barry Bonds, que ganó 7 MVPs, 14 juegos de estrellas a los que fue convocado, 8 guantes de oro, 2.900 hits. Es el rey del cuadrangular con más de 760 cuadrangulares, estando en el lugar número 1 en la historia de las grandes ligas. Puse a Barry Bonds en el número 9 por las sustancias prohibidas que utilizó durante su carrera, pero aún así Barry Bonds era un jugador fenomenal y a pesar de ser uno de los mejores de toda la historia, jamás ganó una serie mundial. En el número 8 tenemos a Allen Iverson, que fue un gran jugador de la NBA en la década de los 90, en la década también de inicios de los 2000, ganó un MVP, fue convocado a 11 juegos de estrella, ganó 2 MVPs del juego de estrella y además fue miembro del equipo del 75 aniversario de la NBA. Y lo más cerca que se quedó de ganar unas finales de la NBA fue cuando perdieron contra los Lakers de Shaq y Kobe. Y ahora vamos con The Kid, Ken Griffey Jr., uno de mis jugadores favoritos de toda la historia. Este jugador, Ken Griffey Jr., jamás ganó una serie mundial, lo cual es increíble. Fue convocado a 13 juegos de estrellas, ganó un MVP de la Liga Americana, 10 guantes de oro, 2.700 hits y pegó más de 600 cuadrangulares. Lo más cerca que se quedó de ganar una serie mundial fue cuando fueron eliminados los Marineros en la serie de campeonato de 1995 frente a los Indios de Cleveland. Así que Ken Griffey Jr. ni siquiera pudo jugar una serie mundial y es algo triste porque es uno de los mejores jugadores de toda la historia del béisbol. Ahora vamos con Charles Barkley, que también es un gran jugador pero que nunca pudo ganar un anillo. Ganó un MVP de la NBA, ganó otro MVP del juego de estrellas, fue convocado a 11 juegos de estrella. Además fue nombrado en el equipo ideal de la NBA del 75 aniversario de la liga. Y lo más cerca que se quedó de ganar unas finales de la NBA fue cuando perdieron contra los Chicago Bulls en una serie a favor de 4 juegos a 2 a favor de Chicago. Ahora vamos con otro jugador que también se vio afectado por Michael Jordan. Hablamos de Karl Malone, el cartero. Ganó 2 MVPs. Es el tercer mejor anotador en la historia de la NBA. Fue convocado a 14 juegos de estrellas en los cuales ganó 2 MVPs. Y le apodaban el cartero porque tal como lo hace un cartero, él repartía el balón y además anotaba canastas. Pero al igual que Charles Barkley, por la culpa de Michael Jordan, Malone nunca pudo ganar unas finales. Se quedó muy cerca ya que perdieron en años consecutivos contra los Chicago Bulls en una serie a 6 juegos, 4 juegos a 2 a favor de Chicago. Y por esa razón nunca pudo ganar un campeonato. Pero en el 2004 también estuvo muy cerca cuando perdieron las finales contra los Pistons. Los Lakers en un equipo que tenían a Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton y Karl Malone. En el número 4 tenemos a Ted Williams, que también es uno de los jugadores legendarios del béisbol. 19 juegos de estrellas, ganó 2 MVPs de la Liga Americana, 2 triples corona en la Liga Americana, que es algo sumamente difícil de lograr y él lo hizo en 2 ocasiones. Tuvo más de 2.600 imparables a lo largo de su carrera y además fue un héroe nacional porque participó en la guerra de Corea. Y también otro dato a considerar es de que su cuerpo está congelado. Es algo muy interesante de que Ted Williams, a pesar de que ya murió, su cuerpo está congelado para que sus familiares, cuando la ciencia lo permita, para que lo puedan revivir. Así que veremos si en algún momento pasa, pero Ted Williams tampoco pudo ganar
una serie mundial, porque le pasó lo mismo que Ernie Banks. Estuvo en una época donde su equipo tenía una maldición. En los Red Sox tenía la maldición la maldición del bambino de Babe Ruth, y por esa razón Ted Williams jamás pudo ganar una serie mundial. En el número 3 tenemos a Barry Sanders, que también se vio afectado por otra maldición, que es la maldición que tienen los Leones de Detroit. Ganó un MVP en la NFL, 2 ofensivos del año, un novato del año, fue convocado a 10 Pro Bowl, fue llamado a 9 All Pro, y además de esos 9 All Pro fueron 6 de primer equipo. Así que solamente jugó 10 años en la NFL y en cada uno de ellos fue al menos un jugador Pro Bowl, lo cual es impresionante porque se retiró a una temprana edad. Y es el tercer jugador con más yardas terrestres en la historia de la NFL, pero también se retiró muy temprano y por lo cual no pudo llegar a más yardas. Pero aún así, si hubiera jugado otras 2 temporadas, tal vez hubiera sido el mejor de toda la historia en yardas terrestres. Y lo más cerca que se quedó de ganar un Super Bowl fue cuando fueron eliminados en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional los Leones por el equipo de los Washington Redskins, que también ese año Barry Sanders fue un año fenomenal porque ganó el MVP, pero lo malo para él es que nunca ni siquiera pudo jugar un Super Bowl. En el lugar número 2 tenemos a Ty Cobb, uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol, que jugó durante la época de la bola muerta a principios del siglo pasado. Pegó más de 4,000 hits, ocupa el segundo lugar en la lista con más imparables, solamente está debajo de Pete Rose. Ganó un MVP de la Liga Americana, tuvo casi 900 bases robadas, ganó 12 veces al mejor bateador en la Liga Americana y es uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia del béisbol. Tenía una gran rivalidad con Babe Ruth y él jugó en los Tigres de Detroit, pero se quedó muy cerca de ganar la Serie Mundial porque perdieron varias series mundiales contra los Cachorros, contra los Piratas y nunca pudo ganar una. Ahora vamos con algunas menciones honoríficas antes de ir al número 1. Iniciamos con Steve Nash, que también es un jugador fenomenal, ganó un MVP, jugó con Phoenix, jugó con los Lakers, con Kobe Bryant y nunca pudo ganar un anillo de NBA. Otro que se vio afectado por Michael Jordan, John Stockton, que fue compañero de Karl Malone en el Utah Jazz, que también es uno de los mejores asistidores en la historia de la NBA y nunca pudo ganar un campeonato. Jim Kelly, que se vio afectado por esa división de la Conferencia Nacional en la NFL, ya que Buffalo perdió 2 Super Bowls contra los Vaqueros, otra contra Washington, otro contra los Gigantes, y a pesar de que Buffalo jugó 4 Super Bowls consecutivos, nunca pudieron ganar uno. Y otro jugador que se vio afectado por Michael Jordan es Patrick Ewing, jugador fenomenal de los Knicks, que es una leyenda de la NBA. Desde el colegial se vio afectado por Jordan porque perdió el campeonato nacional contra North Carolina. Luego en la NBA nunca pudo llegar lejos porque siempre estaba el equipo de Chicago. Luego cuando se retiró Michael Jordan fue cuando tuvo su oportunidad, pero perdió un juego 7 de las finales de la NBA contra los Rockets de Houston. Así que lo más cerca que se quedó Patrick Ewing fue cuando perdieron en 7 juegos las finales de la NBA. Y en el puesto número 1 tenemos a Dan Marino, que para muchos es el mejor mariscal de campo de toda la historia, porque no ganó nada, pero era un jugador excelente, un mariscal de campo fenomenal, con talento nato. Así que ganó un MVP, un ofensivo del año. Fue nombrado el regreso del año en 1994, ganó un premio al hombre del año Walter Payton, 6 All Pro, miembro del equipo de la NFL de los 100 años, y lo más impresionante para mí son las nominaciones de All Pro, ya que tuvo 6, pero jugó en una época donde estaba Jim Kelly, donde estaba Troy Aikman, donde estaba Joe Montana, cuando estaba también John Elway, así que le tocó con pura leyenda y aún así fue de los mejores jugadores en la NFL durante esa época. Fue nombrado a 9 Pro Bowls y lanzó 420 pases de anotación. Así que para mí Dan Marino es el mejor jugador de la historia sin ganar un campeonato. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión.